Pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes en México todavía, buenas noches en Argentina. Nos sentimos muy orgullosos de tener una verdadera experta internacional que nos hará el honor de platicar su experiencia de un tema tan controversial como lo es la parte de los derechos humanos y las empresas. Un tema poco explorado, al menos en México, un tema que requiere una atención prioritaria. Hemos dejado atrás a las personas jurídicas en un contexto de totalmente ajenos a los derechos humanos cuando tienen un papel protagónico muy importante en nuestros días. Y bueno, qué mejor que para hablar de este tema, como les decía, una gran experta. Tuve que resumir mucho su currículo, muy extenso, pero bueno, pues darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada de honor, Mariana Laura Grosso, de Argentina. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, segunda generación, la del posgrado, el programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos. Bien, voy a dar lectura de algunos antecedentes curriculares de nuestra invitada de esta sesión. Mariana Laura Grosso, ella es jefa del área de servicios públicos, empresas y derechos humanos, medio ambiente, en la Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina. Asimismo, también Mariana es abogada. Permítame, estoy dando acceso a unas personas. Mariana es abogada, docente también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con estudios de maestría en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos en la Escuela de Posgrado en Argentina. Asimismo, ha sido expositora y moderadora de varios paneles sobre derechos humanos y empresas, diversos foros académicos, como lo son, por ejemplo, el Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos, Políticas Públicas en Empresas y Derechos Humanos, Foro Mundial de Derechos Humanos de la Redesca, Empresas y Derechos Humanos, una agenda clave para los derechos humanos de la mujer, Foro Global de las Empresas y Derechos Humanos en Ginebra. Asimismo, ha sido organizadora de algunos foros importantes como la Jornada de Empresas y Derechos Humanos realizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina. Asimismo, colaboradora de varias publicaciones como la Ley Suplemento Especial de Empresa y Derechos Humanos. Asimismo, la Línea Nacional de Base en Empresa y Derechos Humanos, entre otras actividades más. Como ven, pues pocas personas están tan especializadas en el tema de los derechos humanos y las empresas, tema que por supuesto merece una atención, como mencionaba hace un rato, especial, investigar al respecto, ver cómo poder ganar la atención, inclusive es el caso de México, la atención de los empresarios para que se sumen a estos proyectos de derechos humanos. Y bueno, pues no me resta más que ahora sí cederle el uso de la voz a nuestra invitada de esta tarde-noche. Muchísimas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Bienvenida y te cedemos el uso de la voz. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias también a Alejandro Nató por esta invitación. La realidad es un honor estar participando y estar conversando con ustedes. Un poco la idea digamos, desde mi presentación es darles solo un panorama general de lo que cuando hablamos de conducta empresarial responsable, de empresas y derechos humanos, porque es una agenda muy amplia que cada uno de los temas que nosotros podemos abordar en empresas puede tener una sesión específica que podamos estar discutiendo y un poco en este encuentro la idea es dar un marco general y contarles un poco la experiencia, digamos, en función del mandato que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, qué podemos hacer las instituciones nacionales de derechos humanos en este marco y en esta agenda. Así que sin más, voy a compartirles una presentación. Aguárdenme. Ahí está. Díganme si la están viendo.
Sí, muchas gracias. Ah, perfecto. Un poco la agenda para contarles es de que les traigo, es para hablar de la responsabilidad social empresaria, empresas y derechos humanos, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE, la declaración tripartita de la OIT, la relación entre estos instrumentos, los estándares interamericanos, la debida diligencia en empresas y derechos humanos y las acciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. ¿Cómo pasamos de la responsabilidad social empresaria a empresas y derechos humanos? Bueno, esto viene tiempo atrás, con la creación en el año 73 de la Comisión de Naciones Unidas sobre las corporaciones transnacionales. En 1973 se adopta la Declaración sobre Inversiones Internacionales para Empresas Multinacionales de la OCDE y que tenía como anexo las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE. En 1977, la Organización Internacional del Trabajo adoptó la Declaración Tripartita sobre los principios para empresas multinacionales y política social. Esto es conocido como la Declaración Tripartita de OIT, que aborda la cuestión de los derechos laborales y se ha actualizado periódicamente. En el año 83 se establece un código de conducta para empresas transnacionales que realmente no vio la luz, pero estamos hablando de todos los esfuerzos porque decíamos que las empresas tienen un impacto en sus actividades sobre los derechos humanos. En 1986, también desde Naciones Unidas surge la Declaración del Derecho al Desarrollo, que incluye las actividades que tienen las empresas y los derechos que tienen las personas titulares de derechos. Ya en los 90 se crea en el marco también de las Naciones Unidas la red de Pacto Global, donde se intenta hacer un trabajo conjunto y con las empresas, con sociedad civil y con otros actores que están involucrados en esas actividades. Y en 2011 ya es el hito son la aprobación a través del Consejo de Derechos Humanos de los principios rectores de Naciones Unidas para empresas y derechos humanos. Esto es un trabajo que realiza el relator especial John Ruggie, que logra que se aprueben por la mayoría de todos los países estos principios rectores. En el 2012, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, donde se hace foco en el cambio climático, la crisis económica, la explotación de los recursos naturales y la erradicación de la pobreza y claramente todo este impacto que tiene en los derechos humanos. Y finalmente, tanto los objetivos del milenio del 2000 al 2015 como la Agenda 2030 del 2015 al 2030, estamos hablando de toda la vinculación que tienen con las empresas y derechos humanos, tanto el objetivo 16 como el objetivo 8, fíjense que están hablando del trabajo, claramente esto tiene una vinculación directa con esta agenda. Ya no hablamos de responsabilidad social empresarial, sino que hablamos de conducta empresarial responsable. Dentro de la conducta empresarial responsable, tres son los principales instrumentos que la integran. Uno de ellos son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que fueron aprobados, como ya les dije, en el 2011 por el Consejo de Derechos Humanos y que son un conjunto de principios basados en tres pilares: proteger, respetar y remediar. ¿Por qué? Porque clarifica esa relación entre los deberes del Estado y de las empresas de respetar los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales y en el acceso a una efectiva remediación para individuos o grupos afectados por las actividades. ¿A quién les hablan los principios rectores? Al Estado y a las empresas. El primer pilar, que es el de proteger, le habla al Estado, que tiene el deber de proteger los derechos humanos. Esos son los principios que están agrupados del 1 al 10. Y ahí van a encontrar también qué se espera del Estado en cuanto a su deber de protección. Y acá es Perdón, fundamental, sí. perdón, Mariana, que te interrumpa. No estamos viendo las presentaciones. No sé si están corriendo, que estamos Ah, nada sí, más en lo... los estoy corriendo, ¿no lo están Ah, viendo? no, nos quedamos en la pantalla, en la primera. En Ah, la, prim- yo lo estoy corriendo, ¿eh? A ver si ustedes ya, ahora, ahora Ahora sí. sí. ¿Ahora sí? Ah, Perfecto. perfecto. Muchas gracias. ¿Ahí lo están viendo ahora? Sí,
Sí, Ah, gracias. como les decía, los tres pilares en los que se divide, el de proteger, que el deber del Estado en proteger los derechos humanos, que son los pilares del 1.10, también nos está hablando ahí de coherencia política en todas sus políticas públicas, leyes. También nos habla de el Estado como actor económico, es decir, cuando contrata, cuando tiene una empresa estatal y qué espera de sus empresas estatales, y es lo que nos dice es que el Estado debe predicar con el ejemplo, es decir, que quienes tienen que hacer su manifestación pública del respeto a los derechos humanos, de la implementación de la debida diligencia, debería ser en primera instancia el Estado. El pilar 2 habla de respetar y lo que está diciendo es que las empresas deben respetar los derechos humanos. En ese caso están agrupados los principios del 11 al 24 y finalmente el pilar 3 que habla de la remediación. Es el establecimiento de mecanismos de remediación para reparar el daño. Ahora bien, los principios rectores tienen un enfoque preventivo, tienen un enfoque de decir cómo evitar hacer daño. Y por eso cuando ya vamos a hablar de lo que es la debida diligencia en derechos humanos, es decir, que para evitar y causar o contribuir a hacer daño y a su vez para prevenir o mitigar los impactos negativos de la empresa o de aquellas incluidas en su cadena de valor. Es decir, que los principios rectores nos hablan de toda la cadena de las empresas y también manda a las empresas, a quienes son sus proveedores, a hacer sus mayores esfuerzos para que ellas también adapten su conducta. ¿Y qué es lo que deben cumplir? O sea, ¿qué es lo que llama a las empresas a cumplir? Primero le habla a todas las empresas independientemente de su tamaño, de su constitución. Les habla a todas las empresas. ¿Qué derechos humanos esperan que sean respetados? Bueno, los derechos reconocidos internacionalmente. Esto no genera una nueva obligación legal y establece que los derechos humanos no pueden ser compensados. El hacer bien en un ámbito no compensa los daños producidos en otro ámbito. Y como les decía, el principio rector 12, en el que abarca él, digamos, del pilar 2 de las empresas, lo que pide es el respeto como mínimo, o sea, el estándar mínimo que pone es la Carta Internacional de Derechos Humanos, como ustedes saben, que incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y a su vez habla de los convenios fundamentales de la OIT. Entonces, en 1988 hay una declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el respeto a los 4 principios y derechos fundamentales, a la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación de trabajo forzoso obligatoria y la discriminación en empleo y ocupación y abolición del trabajo infantil. Son 8 normas laborales básicas de la OIT. Ahora bien, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales son recomendaciones a las empresas que operan en o en países adherentes. Para ponerles un ejemplo, Argentina no pertenece a la OCDE, pero en el año 1997 adhirió a estas líneas directrices, que están abiertas a otros firmantes de la Declaración de Inversiones de OCDE, están avaladas por las partes interesadas, tiene un mecanismo de remediación, que son los puntos nacionales de contacto, y a su vez en el Comité de Inversiones, en el cual está incluida la conducta empresarial responsable, hay guías sectoriales específicas que está constantemente produciendo este comité, como por ejemplo la guía de debida diligencia, el manual de debida diligencia ambiental en cadenas de suministro de minerales, el manual de la OCDE y la FAO sobre deforestación y debida diligencia en cadenas de suministro agrícola. Las líneas directrices también son revisadas y la última revisión que tuvo fue en el 2023, donde se reforzó específicamente digamos, todo lo que tenga que ver con el punto nacional de contacto, que en realidad es el mecanismo de remediación por vulneración de derechos o de temas que estén vinculados o que estén incluidos dentro de las líneas directrices. Están divididas en capítulos, como conceptos y principios, habla de los criterios generales, habla de la publicación de informes, el capítulo específico sobre derechos humanos, sobre empleo y relaciones laborales,
sobre ambiente, sobre el combate del soborno y las solicitudes de soborno o extensión, sobre los intereses de los consumidores, sobre ciencia y tecnología, sobre competencia y sobre cuestiones tributarias. La declaración tripartita de la OIT, por su parte, tuvo su origen y, como ya les había contado, fue adoptada en 1977 y enmendada en los años 2000 y 2006 y fue actualizada en 2017 y 2022. Este instrumento es importante porque justamente lo enriquecedor que tiene es que justamente por por la razón de ser de la OIT es tripartita, es decir, que ha participado gobiernos, empleados y trabajadores a través de sus sindicatos. ¿Cuál es el objeto que tiene la declaración tripartita? Fomentar a la contribución positiva que las empresas pueden aportar al progreso económico y social, a la consecución del trabajo decente y minimizar y resolver las dificultades que puedan dar lugar a las operaciones de las empresas. ¿Quiénes son los destinatarios? Las empresas multinacionales y las nacionales, los gobiernos de los países de origen y a su vez de acogida, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. Y abarcan estos ámbitos la declaración tripartita: la promoción del empleo y la seguridad social, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y trato y la seguridad del empleo. Pero también hace contribuciones para la formación a fin de promover la empleabilidad de los ciudadanos. Habla sobre las condiciones de trabajo y de la vida, incluidas los salarios, prestaciones, esas condiciones de trabajo, a la seguridad y a la salud, y habla de las relaciones de trabajo donde se reconozca la libertad sindical y la negociación colectiva. Las empresas multinacionales deben respetar las normas de las relaciones de trabajo en todas sus operaciones y desarrollar mecanismos internos para la consulta y tramitación de sus conflictos. Ahora bien, estos instrumentos están relacionados y a su vez en el sistema interamericano también hay un documento que fue publicado por la Redesca. Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos dan el marco de empresas y los estándares de derechos humanos. A su vez, las líneas directrices de la OCDE nos dan un enfoque amplio y enlace a las políticas económicas y a su vez aporta las guías de debida diligencia. Y como les dije, la declaración tripartita de la OIT habla de una estructura tripartita y habla de la dimensión laboral. Estos documentos y con la evolución están alineados y se complementan entre sí. Con el correr de los años, y por eso les marcaba el 2011 como un hito con la aprobación de los principios rectores, las organizaciones trabajaron en conjunto fortaleciendo la colaboración y coordinación con los sectores interesados para fomentar prácticas coherentes y estandarizadas, alineando los instrumentos y sus programas de implementación. Y les pongo un ejemplo: en el año 76, las líneas directrices de OCDE no incluían en su capítulo el respeto a los derechos humanos. En la revisión que se hace con posterioridad a los principios rectores, quedan incluidos en esta guía. Y de esta forma, la intención es enviar mensajes conjuntos sobre necesidad de proceder con debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas, reales y potenciales, consultando a las partes interesadas. La responsabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro, que abarca también a los efectos vinculados en sus operaciones, productos o servicios a través de sus relaciones y comerciales, y el acceso a mecanismos de reparación eficaz. Fíjense, los tres instrumentos tienen mecanismos de reparación, tanto lo establecen los principios rectores, las líneas directrices a través de los puntos nacional de contacto, y la declaración tripartita de OIT también habla del establecimiento de un punto nacional de contacto para resolver este tipo de conflictos. Perdón, Mariana, estamos atorados en la 6 desde hace un ratito. ¿Perdón? No, estamos atorados en la lámina 6. Ah, no sé cuál es el problema porque yo lo estoy pasando, quedó ahí. Ah, ahorita Ah, ya estamos viendo estándares internacionales, relación ah. instrumento. Sí, Sí, si quieren lo paso así, no como presentación, porque no está pasando, me parece, ¿no? ok, de acuerdo. A Muchas ver, gracias. vuelvo a pasar como presentación.
A ver si ahí lo ven. Ahorita estamos viendo relación entre los instrumentos. Exacto, bueno, que es lo que les Ujú. hablaba recién, y Gracias. los estándares interamericanos. Latinoamérica, ustedes saben que las empresas generan impactos más allá de la promoción del empleo y las mejoras de las condiciones. Claramente también hay efectos negativos sobre las poblaciones, sobre el medio ambiente. Entonces, para América era un tema que no es menor cómo las actividades de las empresas impactan sobre los derechos humanos. Ya la Comisión Interamericana en 2015 elabora un informe temático sobre empresas extractivas y cuál es la vulneración sobre los derechos humanos, y en ese momento se hablaba de las víctimas que pertenecían a pueblos indígenas. Por otra parte, la Corte Interamericana responsabilizó a los estados por violaciones con origen en la actividad empresarial. También hay un informe temático de la Redesca, que es el que les estaba, bueno, el de la anterior presentación de los estándares interamericanos. La Redesca fija estándares respecto de la agenda de empresas y derechos humanos y resalta como primer criterio la centralidad de la persona y la dignidad humana, y llama a la aplicación del principio pro persona en el ámbito de empresas y derechos humanos, y fija como criterios las características de los derechos fundamentales: la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, interrelación, los principios de igualdad y no discriminación, y el derecho al desarrollo en sí mismo, asegurando que éste debe ser sostenible. Y también la Corte, en este caso Interamericana de Derechos Humanos, ha también establecido jurisprudencia donde, en el caso de los pueblos caliñas versus Surinam, en 2015, es la primera vez que se relacionan los estándares en empresas y derechos humanos. Y con posterioridad, ya hay casos en los que hace referencia específica a los principios rectores. Algunas de estas sentencias son los trabajadores de Hacienda de Brasil Verde versus Brasil en 2016, empleados de fábrica de fuego contra Brasil y exportores contra Argentina en el 2020, el caso de Lemot Morri Oros, que es conocida por Buzos Misquitos, contra Honduras, y Martina Vera Rojas versus Chile 2021, y recientemente el caso de Olivera Fuentes versus Perú en 2023. Es así que ya la Corte Interamericana está específicamente haciendo referencia en sus sentencias a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Entonces, y retomando, hoy por hoy que no se está hablando sobre responsabilidad social empresaria, como decíamos, versus la conducta empresarial responsable. La diferencia central con la responsabilidad social empresaria es su carácter vinculante. Ustedes sí escucharon hablar de RC, ustedes piensen que era voluntarismo propio, es decir, las empresas iban, se instalaban, generaban cualquier tipo de daño o impacto en derechos humanos en una localidad, pero ¿qué decían las empresas? No, pero yo asfalté, pero yo inauguré una escuela o una sala o un centro de salud. Bueno, ¿y eso habilitaba a la empresa a vulnerar los derechos humanos? No. Entonces ya por eso estamos pasando a, como decía, de una conducta voluntaria de las compañías frente a sus stakeholders, a sus grupos de interés, que no implica una responsabilidad en términos de imputación causal por sus actos. Se trata de un mecanismo de autorregulación de la empresa. Por otro lado, la conducta empresarial responsable es el respeto a los derechos humanos, es una responsabilidad de la empresa bajo un determinado marco normativo internacional, como ya les había dicho, como mínimo la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales de la OIT, y que está complementada con el derecho interno bajo el principio pro persona, que debe ser garantizado por el Estado. Y un punto que es muy importante, y por eso les hice, se los quería mostrar de manera apartada, y que los tres instrumentos que hacen a la conducta empresarial responsable lo tienen, es la debida diligencia en derechos humanos. ¿Y
¿Cómo se complementan acá? Y por eso les decía que estos instrumentos conversan. El principio rector 17 de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y la guía de debida diligencia de la OCDE para una conducta empresarial responsable hablan que la debida diligencia es un proceso para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo se abordan los impactos negativos reales y potenciales de sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales. Esta guía de debida diligencia también fue revisada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas y también tuvo participación la OIT, como para que ustedes vean que este es el instrumento que hoy por hoy está haciendo referencia tanto para los estados como para las empresas y hasta para las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos. Esto tiene un enfoque de riesgo orientado hacia el exterior, la debida diligencia, y las empresas pueden identificar sus riesgos, en los ámbitos de la conducta empresarial responsable. Y la debida diligencia contribuye a que las empresas anticipen, prevengan o mitiguen estos impactos. Algo que hoy por hoy se está discutiendo es el compliance, digamos, si es el compliance el lugar a través del cual las empresas introducen este tema o a través de sugerencias de sostenibilidad. La gran discusión que se da, y si bien puede ingresarse, es que compliance hace el cumplimiento de la normativa interna de la empresa, le habla hacia adentro de la empresa. Cuando hablamos de la debida diligencia, yo le estoy hablando al exterior, es estos impactos que pueden tener frente a terceros. No hay duda que la empresa tiene que respetar y cumplir, por ejemplo, con toda la normativa laboral. No hay duda que la empresa tiene que respetar los derechos básicos de sus trabajadores, pero cuando hay que hacer el proceso de diligencia les estamos hablando su relacionamiento con los terceros. Por eso es cuando hablamos de los stakeholders, es decir, identificar dentro de toda la cadena de suministro cuáles son sus grupos de interés, cuál va a ser la comunidad afectada. ¿Cuáles van a ser mis proveedores? ¿Cuáles van a ser hasta el propio lugar, el propio intendencia municipal donde yo voy a instalarme, hasta el propio, en nuestro caso, el gobierno provincial, hasta el propio estado donde yo tengo que identificar y hacer mi proceso para prevención de estos riesgos porque mi actividad va a tener un impacto. No existe ninguna actividad empresarial que no tenga un impacto. Bueno, en este caso es justamente lo que tengo que hacer el proceso para identificarlos. Y acá lo que se habla del proceso de debida diligencia es un proceso continuo, no es un proceso que yo lo determino y me olvido que no existe más, porque es cambiante. Esto constantemente se va modificando. Y los procesos de la debida diligencia, el primer paso que tengo que hacer es incorporar la conducta empresarial a las políticas y los sistemas de gestión de la empresa. En el caso de los principios rectores, lo que nos dice es yo tengo que comunicar tanto a mi interior como al exterior que yo tengo un compromiso con los derechos humanos. Después, el segundo paso es identificar y evaluar estos impactos negativos, tanto los potenciales como los efectivos, ¿no? Después tengo que establecer los mecanismos para cesarlos, para prevenirlos o para mitigar esos impactos negativos. Tengo que establecer un procedimiento para realizar el monitoreo de cómo están evolucionando esas actividades y estos impactos, y después tengo que comunicar. El punto 5 es el comunicar, se le pide a las empresas, y justamente eso también hace a las posibles víctimas, comunicar cómo es mi proceso de debida diligencia. Y el punto 6, que está por afuera, porque no es del proceso quinto, es el de reparar o colaborar a reparar los daños que puedan ocasionarse. Insisto en que el enfoque que tienen los principios rectores como estos instrumentos es justamente de evitar el daño. Pero si no, el daño no fue evitado, tengo que establecer los mecanismos
para reparar o colaborar en la reparación, porque también estos instrumentos le hablan a las empresas que provocaron el daño o pudieron colaborar en la provocación de este daño. Y hoy por hoy, y lo último que se está discutiendo es la regulación en la debida diligencia en derechos humanos. Hay antecedentes que tienen países europeos y que arrancan en el año 2017 con la ley francesa de debida diligencia. Estos son algunos ejemplos que yo les traje, ¿no? Sobre regulación en materia de debida diligencia. En el 2018 está la ley de esclavitud moderna del Reino Unido y la ley de transparencia de California. En 2019 la ley holandesa para erradicar el trabajo infantil y la ley sobre esclavitud moderna de Australia, que les pongo un ejemplo sobre el caso de la ley de esclavitud moderna de Australia. En Argentina hay una posible inversión sobre hidrógeno verde en una provincia de Río Negro, y todos los antecedentes que están publicados por parte de esa empresa y un compromiso sobre lo que tenga que ver con a esta ley, ¿no? El tema laboral, que esto está vinculado a esclavitud moderna, es en términos de trabajo forzoso. Bueno, hay un compromiso como la empresa australiana que estaría iniciando sus actividades en Argentina, digamos, da fe o hay una manifestación sobre el cumplimiento de la ley australiana, pero en este caso en territorio argentino. Después, la ley alemana en el 2021 sobre debida diligencia, que en este caso la ley alemana sobre debida diligencia en un principio fue voluntaria, se le daba a las empresas un plazo razonable para que adapten todos sus procesos y que establezcan mecanismos de debida diligencia, y en el caso de que veían que las empresas no estaban, digamos, adaptando su conducta a lo que la ley decía, la iban a hacer obligatorio. Bueno, efectivamente es obligatorio. En ese caso, esta obligación resulta para todas las empresas alemanas en cualquier lugar del mundo. Y en el 2022 también tenemos como ejemplo la ley de transparencia noruega. Y después hay dos, creemos nosotros, dos hitos en cuanto a normativas de la Unión Europea que van a tener implicancias en América Latina o para las empresas que exporten hacia la Unión Europea. La regulación del 1115 del 2023 sobre el no ingreso de productos de zonas deforestadas, que toda esta norma también hace referencia específica a los procesos de debida diligencia, y la reciente aprobada, porque fue negociada durante mucho tiempo y tuvo distintas etapas, la directiva de la Unión Europea sobre debida y diligencias de las empresas en materia de sostenibilidad. Esta directiva también va a tener distintas etapas de aplicación, y ahí sí también sí toma en cuenta el tamaño de las empresas y de sus empleados, pero en algún momento va dentro de aproximadamente 2 o 3 años, sí, aquellos productos de pequeñas y medianas empresas que desde América quieran exportar a la Unión Europea, sí van a tener que hacer su declaración sobre debida diligencia en derechos humanos. Así que esto hoy por hoy se está discutiendo si es una barrera para arancelaria o no, y cómo a su vez Europa exige a sus propias empresas este comportamiento debido, y cómo a su vez lo está exigiendo para empresas que están por fuera de la Unión Europea. En Latinoamérica, hoy por hoy, solo algunos países están trabajando en esta regulación, y en este caso, digamos, podemos hablar de Colombia y de Chile, que tiene retrasada su presentación, pero que sí se había trabajando en esta regulación sobre la debida diligencia. En el caso de Argentina, no tenemos una norma específica que obligue a las empresas a hacer debida diligencia en derechos humanos,
creemos que sí nos impacta la regulación sobre deforestación de la Unión Europea y a su vez esta directiva de debida diligencia, y hoy por hoy se están trabajando las empresas con sus respectivas cámaras para, digamos, para toda esta implementación, porque las empresas grandes, las empresas multinacionales, todos estos temas y estos instrumentos y los inversionistas están exigiendo, digamos, determinadas tipos de conductas de no vulneración de derechos humanos, pero en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que representan aproximadamente la mayoría de las empresas, tanto en Argentina como en América Latina, sí requieren de un esfuerzo extra de insumos, de recursos, tanto económicos como em, digamos, de personas para llevar adelante estos procesos de debida diligencia, porque muchas veces se tienen que contratar expertos en derechos humanos para que dentro de toda su cadena de suministro, incluida hasta el usuario final, hay que hacer esta identificación de los derechos humanos que pueden ser impactados en el marco de la actividad de la empresa. Y el tema, y cuando yo les decía en este proceso de debida diligencia que los tres instrumentos hablan de mecanismos de reparación, los principios rectores son claros en esto, digamos, hablan de los mecanismos judiciales y el acceso a mecanismos judiciales de reparación, ¿no? Y acá no me quiero extender y cuáles son todas las brechas en general que existen para un acceso efectivo a la justicia. Por parte de las víctimas, estamos hablando, ¿no? Esta condición dispar que existen entre las empresas y quiénes son las comunidades afectadas y la posibilidad de iniciar una acción, por ejemplo, por daños y perjuicios, o una acción para detener o para lograr que se suspenda determinada actividad de la empresa. Y después están los mecanismos extrajudiciales, que son los estatales, y en este caso les hablo desde como un mecanismo estatal extrajudicial, las Defensorías de Pueblos de la Nación, la INDH, podemos ser un mecanismo de reparación, o los puntos nacionales de contacto, y también habla de los no estatales. Los no estatales son las propias empresas que deben tener sus mecanismos, deben tener en su página web la posibilidad de que cualquiera que se siente, que esté afectado o pueda ser presumiblemente afectado, debe tener un espacio para poder interponer una reclamación. Y ahí es donde nos habla el principio rector 31, porque tienen que tener criterios de eficacia, que sean legítimos, que sean accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos humanos, y que sean una fuente de aprendizaje y basarse en la participación y el diálogo. Esto es lo que los principios rectores esperan que sean los mecanismos de reparación. Y ahora, digamos, y ya como para llegar a la parte final de la presentación, para que después haya un intercambio entre nosotros, ¿cuáles son las acciones de la Defensoría? ¿Qué podemos llevar adelante? Para contarles que la Defensoría es la única institución nacional de derechos humanos de Argentina con estatus A, que es el más alto dentro del sistema de Naciones Unidas y de la Alianza Global de instituciones nacionales de derechos humanos. Y tiene un mandato amplio para promover y proteger los derechos humanos, de acuerdo a los principios de París, pero el artículo 86 de la Constitución nuestra habla de un mandato de defensa y protección de los derechos humanos. Y a su vez la ley de creación de la Defensoría, que esto se da una paradoja, la Defensoría del Pueblo, primero de la Nación, primero tuvo una ley de creación y luego fue receptada en la reforma constitucional del año 94. Y en sus artículos 16 y 17 habla de la competencia específica que tenemos sobre empresas del Estado, sociedades del Estado de economía mixta y empresas jurídicas públicas no estatales que ejerzan prerrogativas
públicas y empresas prestadoras de servicios públicos. La Defensoría tiene un papel relevante en la promoción del respeto de derechos humanos por parte de las empresas. Acá, como nosotros decimos siempre, tenemos dos sombreros. Uno, que es el de frente a un reclamo que tengamos vinculado con un accionar de una empresa, nosotros lo tramitamos y hacemos toda, digamos, la investigación y en su caso podemos llegar a efectuar una recomendación. Pero por otro lado, también tenemos el papel relevante en la promoción dentro del sector del privado o de las empresas, porque también lo hemos hecho con empresas estatales, de la promoción del respeto de los derechos humanos, la protección de las personas y las comunidades afectadas por impactos negativos de las actividades empresariales, como ya les decía, en este caso de los reclamos que recibamos, ser un mecanismo de reparación y a su vez la promoción frente a cualquier actor de los instrumentos internacionales sobre empresas y derechos humanos, conducta empresarial responsable y debida diligencia. Solo les traigo dos ejemplos en los cuales la Defensoría ha marcado, digamos, hitos, que fue el protocolo marco para las Defensorías del Pueblo. Argentina es un país federal, al igual que México, y tiene defensorías. Nosotros somos la Defensoría Nacional, pero cuenta con defensorías provinciales y defensorías municipales. Formamos una mesa de defensorías del pueblo, los cuales tuvo por objetivo, digamos, sensibilizar, capacitar al resto de las defensorías del pueblo que por cuestiones de tamaños o capacidades propias no estaban llevando adelante la agenda sobre empresas y derechos humanos, y a partir de muchos encuentros logramos como resultado este protocolo marco que puede ser utilizado por cualquier defensoría del pueblo, independientemente de su lugar, independientemente de su tamaño, sobre cómo abordar y cómo llevar adelante los reclamos vinculados con cuestiones vinculadas con empresas y derechos humanos. Y por otro lado, y esto fue reciente y fue presentada en el 2023, a la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería encargó la elaboración de una línea nacional de base en empresas y derechos humanos para el Plan Nacional de Acción. Esta línea nacional de base la realizamos con el apoyo de ACNUD, de OIT, de la OCDE y de UNICEF Argentina, que cuenta esta línea nacional de base, a diferencia de otras, está incorporada el estudio técnico que la realizó una organización de sociedad civil, como ya les decía, financiada por OIT, ACNUD, OCDE y UNICEF Argentina, que ese estudio técnico es un análisis de la normativa, de la jurisprudencia, de los informes de los relatores especiales, y es como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos estaban alineados o no en las políticas públicas, en la normativa de Argentina. Nosotros hicimos cuestionarios a todos los organismos públicos, hicimos conversaciones con sociedad civil, con empresas, con academias, con defensorías, con gobiernos provinciales. Bueno, dio como resultado, los temas los determinó Cancillería, la Defensoría, los temas que están incluidos en esta línea nacional de base no los determinó, sino fue Cancillería quien a través de una consulta pública determinaron los temas para esta línea nacional de base, y nosotros lo que hicimos fue detectar estas brechas que existían y a su vez proponemos recomendaciones de lo que debería hacerse tanto en el Pilar 1, en el Pilar 2 y en el Pilar 3. Todo esto lo pueden encontrar en nuestro sitio web de la Defensoría, que acá están los datos. A su vez tenemos un correo específico vinculado con empresas y derechos humanos, y bueno, y van a encontrar mi mail también. Y para finalizar, también
hay una frase de Michelle Bachelet cuando le habla a las empresas que dice que respetar los derechos humanos no solo es hacer lo correcto, sino también es lo inteligente. Así que muchas gracias y abierta a lo que quieran consultar e intercambiar. Muchísimas gracias, Mariana. Eh, pues bueno, creo que Argentina va más evolucionado que México en muchos temas. Desgraciadamente, nosotros tuvimos un proyecto de una ley federal sobre debida diligencia corporativa que por temas políticos nunca pasó y tenía un enfoque muy interesante de derechos humanos. Creo que iba a ser un primer acercamiento para que las empresas se sientan obligadas. Desgraciadamente esto debería ser cultural, debería de ser algo que lo hagamos por convicción, ¿no? No discriminar, cuestiones de inclusión, ver las personas con discapacidad, espacios libres de humo, en fin, un montón de factores que debería ser una conducta ética, una conducta normal de cualquier persona jurídica, pero no es así. Y desgraciadamente todavía no entendemos que si no hay una ley y una sanción, pues no lo toman en serio, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender mucho de esto, de lo que está pasando en el ámbito internacional. No sé si alguien quiere hacer el uso de la voz de los participantes, de los asistentes. Nada más habiliten por favor su micrófono y con mucho gusto por acá los escuchamos. Sí, Sergio, Eh, solo quería aclarar esta cuestión sí. y en este tema es muy importante y cuando hablamos del rol del Estado, ¿no? Porque Ujú, hay un principio básico que las empresas hacen lo que hacen porque no hay un Estado que controle. En definitiva, cuando hay una presentación de un estudio de impacto ambiental para autorizar un emprendimiento, pero si después yo no hago como Estado un control y un seguimiento sobre esa actividad, bueno, mm, claramente esas afectaciones o, por ejemplo, la contaminación de un río o, por ejemplo, la contaminación en el aire, si no hay un monitoreo y un seguimiento por parte del Estado, porque, digamos, el poder de policía no lo resigna en ningún momento. Entonces, sí, por ejemplo, en materia laboral, yo impido la sindicalización, estoy hablando en términos de las normas de Argentina, donde son derechos que están reconocidos, pero si yo voy al ministerio específico y no hay un control, no hay una sanción, la empresa sigue avanzando. Entonces, a mí me parece que parte de que las empresas puedan hacer muchas veces lo que quieran, vulnerando derechos, tiene que ver con un Estado ausente. Los ejemplos y las catástrofes que se dieron con la empresa Vale en Brasil, por ejemplo, ustedes saben el caso eh, que pasó hace 4 o 5 años, donde la afectación, o sea, ya tenían, digamos, habían falseado el estudio de impacto ambiental. Había alertas que esa represa, ustedes el caso de la represa famosa fue, ¿no? Que se tumbó y em, óxido, en definitiva, venía con arrastre de óxido, o sea, había, digamos, ya llamadas de atención y bueno, en esos casos donde siempre, digamos, sucedieron este tipo de catástrofes, había un Estado que estaba avisado, pero que hizo oídos sordos, ¿no? Entonces, me parece que fortaleciendo el rol del Estado también esto. eh, no solo es, como decíamos, la empresa iba solo al voluntarismo, ¿no? Por eso creo que se está pasando a la obligatoriedad en esto de identificación de impactos. sí, sí, claro. Y bueno, en realidad esta parte de la ética corporativa, de la debida diligencia, insisto, debería de ser un acto de convicción, enseñando de diferente manera. Por ejemplo, no una ley que sanciona a quien contamine, sino no debes de contaminar porque estás dañando al medio ambiente, aquí vive tu familia, aquí viven tus seres queridos, estás matando el espacio verde que tenemos y nos afectas a todos. Y es como pasa en Europa, país de primer mundo, ¿no? Donde la gente como que tiene conciencia de muchas cosas que sobre todo en países latinoamericanos, principalmente México,
pareciera que si no hay esta obligatoriedad, esta supervisión, esta sanción, este seguimiento, pues hacen y deshacen, ¿no? El poder económico siempre ha sido un tema pues muy controversial, ¿no? Bien, preguntas por acá del foro, si alguien quiere eh, comentar algo, platicar algo sobre lo que está pasando en el ámbito empresarial. El doctor Pedro López, adelante, Pedro. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todas y a todos los compañeros. Buenas noches, doctora Mariana Grosso. Felicitarle por su exposición, muy interesante. La pregunta que yo quisiera hacerle, doctora Mariana, es en Argentina, ¿qué mecanismos o instrumentos legales, me refiero a procedimientos en concreto, tienen a su alcance las personas para poder exigirle a las empresas que de una u otra manera violenten los derechos humanos, ya sea individuales o de grupos, y poder obtener la reparación? Por ejemplo, en México, a manera de comentario, pues a lo mejor podría yo recurrir a un juicio de responsabilidad si es una empresa paraestatal, algo así. No sé, en Argentina, ¿qué instrumentos jurisdiccionales y no jurisdiccionales se tendrían a la mano? Esa sería mi pregunta y muchas gracias de antemano por el uso de la voz. A ver, un poco como les explicaba, digamos, en el marco, la acción de amparo específica que tenemos en materia ambiental para, digamos, la acción de por vulneración de derechos de incidencia colectiva. La realidad es que en materia de daño y con la reforma que con la última reforma que tuvimos en 2015 del Código Civil y Comercial, hay un artículo específico que habla del enfoque preventivo también del daño, y después, o sea, desde el punto de vista judicial, digamos, tenemos todas las acciones que están garantizadas, un poco les decía a ustedes, digamos, si las víctimas, que ahí creo que es la discusión, pueden acceder a los mecanismos judiciales, digamos, un punto, y nosotros lo hemos evaluado en la línea nacional de base, una brecha que tenemos, los costos para acceder, en el caso de un daño sin perjuicio, el abonar una tasa de justicia, cuando yo tengo que determinar la valoración de este daño, tengo que pagarlo o ya iniciar otra acción en paralelo, que es un beneficio para litigar sin gastos. En el caso de las comunidades, por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, está la posibilidad de que se haga quien sea el oficial de justicia que recepcione, que tenga la posibilidad de un traductor en su idioma originario, para las personas con discapacidad, como hacían referencia también recién. No está todo, digamos, marcados, digamos, como brechas. Y desde el punto de vista de los mecanismos estatales no judiciales, el punto nacional de contacto, por ejemplo, no es un mecanismo que sea conocido, no es un mecanismo que se recurra asiduamente. Acá hay una discusión y la Defensoría integra el Consejo Asesor del Punto Nacional de Contacto, que lo integran diferentes actores, empresas, sindicatos, universidades, sociedad civil, y acá la discusión es, ¿se hace difusión del Punto Nacional de Contacto o no? ¿Tiene la capacidad para después recepcionar todas las quejas si yo hago más conocido el Punto Nacional de Contacto? Y la realidad es que desde el punto de vista de la administración pública como tal, también presenta deficiencias en cuanto a los reclamos que se interponen. En cuestiones ambientales, por ejemplo, en nuestro sistema, en primera instancia, corresponde al municipio, en su caso a la provincia, y solo en cuestiones interjurisdiccionales interviene, hoy por hoy es la Subsecretaría de Ambiente de Nación. Entonces también es dificultoso desde el punto de vista
desde los mecanismos administrativos, interponer, digamos, reclamos ante vulneración de derechos. Muchas gracias. Mariana, también una pregunta. No sé si en Argentina existe algún mecanismo, eh, llámese distintivo, algún tipo de, pues no sé cómo llamarle, de reconocimiento que se le den a estas empresas que ya han cumplido con estos protocolos. México está empezando un poco a ver esa situación, pero a una persona que es una persona jurídica que sí está comprometida, se le otorga algún tipo de aval social, empresarial, político, algo al respecto. No, todavía no, y hay muchas, una de las, y quería agregar otra cosa, y ustedes piensen que si ya se generó el daño es que fracasó todo lo que estos instrumentos nos vienen a decir. Digamos, eso me parece que cuando hablamos de la modificación de la cultura, es acá lo que queremos es evitar el daño. Digamos, los impactos ya lo tenemos, pero sí, digamos, yo tengo que recurrir ante un tribunal, yo ya tengo que ir a interponer un reclamo por un daño, es que fracasó todo lo que estos instrumentos nos vienen a decir. Y con respecto a la consulta sobre algún mecanismo, un sello, hoy por hoy lo que se está discutiendo es si hay un sello de cumplimiento de respeto a los derechos humanos. Es muy complejo, yo creo que es muy difícil en todo lo que es el comportamiento, la actividad empresaria, que puedan tener un sello de certificación. Hay diferentes herramientas que sí se están dando para hacer autoevaluaciones sobre el respeto y cumplimiento a los derechos humanos. Sí hay manifestaciones, que es lo que piden los principios rectores, que las empresas manifiesten y hagan público su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Y sí, mucho, y cuando yo les hablaba, si todo este tema ingresaba a través del compliance o a través de la gerencia de sostenibilidad, no sé si ustedes conocen los estándares GRI para reportar en materia de sostenibilidad. Estos estándares, en principio, y que están divididos en 4 libros, y toda la evolución que hay en materia de sostenibilidad, la ISO 26000, que fue muy discutida y que habla de, cuando hablamos de sostenibilidad, los 3 aspectos distintivos están el aspecto económico, social y el ambiental. El social incluye el respeto a los derechos humanos. Cuando se pensó esta ISO 26000, en realidad el gran problema que tuvo, y por eso las empresas no la implementaron, porque no se certificaba. Entonces ustedes piensen que una empresa lo que quiere es tener su certificado para decir yo cumplo. Bueno, la ISO 26000 no se certificó, pero estos estándares fueron evolucionando, son voluntarios también. Digamos, tampoco cuando yo presento, las empresas grandes suelen sus reportes de sostenibilidad, los realizan bajo estos estándares GRI, y a fines del 2023 o fines de 2022, no tengo exacto, no sé si me estoy confundiendo, pero es 2022 o 2023, ya obligaban a las empresas a reportar sobre impactos en derechos humanos. Ya los GRI incorporan los derechos humanos. Cuando reportan, tienen que informar sobre el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. Pero hoy por hoy, por lo menos en Argentina y la realidad es que en el mundo hoy por hoy no hay nadie que esté dando un certificado de cumplimiento. Sí, lo que se espera es que las empresas manifiesten su compromiso de respeto en toda su cadena a los derechos humanos. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Alejandro Nato, adelante, por favor. Sí, bueno, Mariana, muchísimas gracias. Realmente un placer enorme que estés aquí con nosotros. Yo quisiera partir de la base que para el respeto y cumplimiento coincido con Sergio que hay que tener una ética empresarial. Cosa que generalmente no se nota en muchas de las empresas que operan, sobre todo en el extractivismo, que operan sobre todo en lo que es la agroexportación. Cada una de las
de las producciones que se generan en América Latina, que somos agroexportadores, productores de minerales, tenemos recursos naturales a los cuales vienen y tratan de llevárselos y explotarlo lo más fácil posible. Y cuando digo lo más fácil posible, es con los menores costos económicos posibles y con las menores trabas que sean arancelarias, pero también trabas desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser imposiciones de los estados. Entonces hay como una conducta que no es de responsabilidad empresarial desde el punto de vista ético, sino que es una conducta tradicional de las empresas de buscar los atajos. Y eso tiene que ver con que las empresas que más contaminan son las que más publicitan en los medios de comunicación, son las que más rápido corrompen a funcionarios públicos, y que hay cierto grado de connivencia y convivencia entre gobernantes con las empresas que producen impactos ambientales. Creo que es una evolución enorme desde el punto de vista jurídico normativo y al mismo tiempo de prácticas estatales y prácticas sociales con involucramiento de actores, lo que se está dando alrededor del mundo de las empresas y derechos humanos. Pero tenemos un camino enorme a transitar todavía a partir de lo que es lo fáctico. Porque lo fáctico no es lo ideal. Lo fáctico tiene mucho más que ver con, hacemos todo lo contrario de lo que teóricamente debería ser la obligatoriedad de reportar, la debida diligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que vos estuviste en muchos foros que estos temas se discuten profundamente. Me gustaría que nos traigas algunas voces que sean más alentadoras de todo lo que yo he dicho. Yo fui el primero que cuando escuché Empresa de Derechos Humanos dije que trabajo con el tema de derechos humanos, dije, esto es un oxímoron. Y después me fui rectificando al ver cómo fuiste evolucionando con todos estos procesos de involucramiento de actores y viendo cómo lo que implica el generar una línea de base a nivel nacional, tanta gente que se pone a disposición, bueno, posiblemente esto haga el cambio cultural, pero falta transitar un montón de camino para eso. Sí, a ver, claramente es cultural, porque por lo menos compartiendo país con Alejandro, normas nos sobran, o sea, no es un problema normativo. Nosotros los principales tratados de derechos humanos los tenemos incorporados a la Constitución Nacional, o sea que no hay discusión sobre el carácter jerárquico que tienen y cómo las normativas, las leyes no pueden apartarse de los mismos, tienen que tener esta congruencia. Sí, lo que se discute a nivel, digamos, mundial y a nivel regional es justamente cómo podemos hacer esta transformación de pasar de lo que se viene hablando a la acción. O sea, cómo podemos acelerar estos procesos. El grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos a 10 años de la aprobación de los principios rectores determinó, hizo su evaluación y hace una hoja de ruta para los próximos 10 años. Y ya lo que pide es del compromiso, digamos, de lo que se está hablando a que efectivamente se accione. ¿Qué pasa en los foros, por ejemplo? Y esto como para que sea anecdótico, en general los estados no van. Digamos, quienes en definitiva son los que tienen que controlar por un lado y que son los que definen la política pública, no están presentes. Pasa en el regional como en el mundial. Las empresas sí, y las grandes muchas veces están más adelantadas que lo que está el propio Estado. Por ejemplo, a nosotros nos pasó en estas conversaciones que teníamos para elaborar la línea nacional de base, dice, no hay duda que esta discusión de que el Estado tiene que respetar los derechos humanos, no había duda que era una obligación y que estaba asumida por todos, pero que cuando le hablábamos de los instrumentos o de políticas públicas alineadas, la realidad es que muchos desconocían esta temática, o sea, dentro del propio Estado, o los esfuerzos de las provincias que tenían que hacer
digamos, para alinear justamente su política con esta agenda. Y cuando hablamos del tema de las inversiones, ¿no? Digamos, hay tratados de inversiones, tratados con otros países ya en materia, que hacen alguna referencia a estos instrumentos. En el caso del Tratado de Unión Europea-Mercosur, que claramente no está activo, pero sí hace referencia a cuestiones de sostenibilidad, hace referencia a los instrumentos de conducta empresarial responsable. Es decir, que aún así con las inversiones el Estado podría y tiene herramientas para que exigir que estas inversiones se hagan de manera sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad no hay que dejar de incluir el respeto a los derechos humanos, porque me parece que es un concepto que cuando lo digamos, lo dejamos o se utiliza solo sostenibilidad en materia ambiental. Sostenibilidad incluye la cuestión social y dentro de la cuestión social estamos hablando del respeto a los derechos humanos. Sí, verdaderamente un tema interesante. Quiero compartirles, me tocó revisar una tesis de doctorado en la cual el sustentante tiene de profesión el ser médico y presentó su examen para la obtención de doctorado en Derecho. Entonces, esta sinergia de médico y abogado. Bueno, su estudio fue sobre la soberanía alimentaria, un tema que en ese sentido empecé a abordar, que no se me hacía tan apto de derechos humanos, pero acabé asustado cuando nos presenta un panorama de todas las empresas que hacen un montón de experimentos y adulteran los alimentos que procesan para fines comerciales, ¿no? Por ejemplo, que las gallinas las inyectan, que las vacas, que el huevo, que en fin, el maíz en el caso de México, que es muy común, pero ya regresa con estos procesos químicos que hay estudios que ya generan a un mediano plazo, ya no largo, sino mediano plazo, leucemia y hasta cáncer. El consumir estos alimentos que diariamente podamos tenerlos en un supermercado de primer acceso, como frituras, como botanas, como leche adulterada, en fin, alimentos congelados, y que estamos consumiendo y que son alimentos que consumimos nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, y es un foco, es una alerta roja de que puede generarles leucemia o cáncer. Entonces ya no es un tema minúsculo, digo, el tema ambiental está muy bien, el tema económico, pero ya no se trata de cuestiones de dinero, de cuestiones de economía, de cuestiones de productividad, sino vamos a irnos a la vida humana, ¿no? El ser humano ya, digamos, el tema de discriminación es importante, el tema de inclusión, esta parte de los protocolos para personas con discapacidad, por supuesto, es importantísimo, pero aquí estamos hablando de la vida de las personas, de la salud de las personas y que al menos en México estas empresas siguen operando por cuestiones económicas y políticas. Generan dinero, pagan impuestos, bueno, dicen que pagan impuestos y pues empleos, ¿no? Supuestamente empleos, contaminan, pero no importa, porque están, o sea, todos contentos de que están atendiendo estos focos, pero a costa de la vida de las personas. Realmente yo creo que hay que ser conscientes y que la gente debe estar perfectamente enterada de todo esto. No sé, Mariana, ¿cómo ves tú por allá este tema? Sí, es una discusión que se da en este ámbito que ahí se dice, bueno, prohibís la actividad y como vos decís, bueno, yo tuteo, disculpen, pero Sí, sí, es modismo, adelante, adelante. disculpen, modismo argentino. Se prohíbe esa actividad o lo que se busca es que esa empresa, por ejemplo, con el tema del deber de información. Desconozco, no lo tengo en el radar si México tiene la ley de etiquetado frontal. En Argentina tenemos hoy por hoy ley de etiquetado frontal y fue muy discutida, unos lobbies por parte de las empresas que decían, no, el tener los octógonos hace que nos bajen nuestras ventas, vamos a tener que despedir gente, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que, como pasó en Chile, las empresas
no bajan sus ventas, pero sí lo que es para el consumidor, la información de qué estoy consumiendo. O sea, se sabe que algo que no tenga etiquetas es mucho más saludable que aquellas que tienen etiquetas. Y bueno, y eso es lo que se espera. La realidad es que también ahí nosotros en la Defensoría hoy por hoy tenemos una actuación que está vinculada con este tema, que es un trigo transgénico, que lo tenemos aprobado en Argentina y Brasil lo está utilizando. Bueno, estamos investigando cuáles van a ser esos efectos, porque esa semilla, ese transgénico, fue aprobada por la autoridad que tiene que Argentina, que le permite a la empresa comercializar esa semilla. Ahora, ¿están evaluados los efectos que puede tener sobre la salud? ¿Están evaluados ese trigo se va a moler? Hay moliendas, después van a generar harina de ese trigo transgénico y va a producir determinados productos. Bueno, ahí está la discusión ¿efectivamente tiene un efecto negativo? ¿Cuál es el gran problema en estos temas? Probar el nexo de causalidad. A ver, es muy difícil. Nosotros ya antes, digamos, los temas no es que ahora porque, digamos, tiene ya la agenda propia, empresas y derechos humanos, pero, digamos, temas que estén vinculados con afectación de derechos humanos por parte de empresas, por ejemplo, en la Defensoría, desde el 2000 nosotros llevamos abordando, pero ¿cuál es el gran problema? El problema es probar el nexo de causalidad. Nosotros teníamos transformadores de electricidad que tenían el PCB. Bueno, y estaba mapeado y perdían, por ejemplo, tenían un derrame esos transformadores. Bueno, eran una zona donde la realidad es que la gente se enfermaba de cáncer. Ahora, todas las acciones judiciales en términos específicamente de reparación de daño como tal a esas empresas, a las personas no, digamos, muy pocas se pudo probar el nexo de causalidad. Sí, lo que se logró desde el punto de vista administrativo, que el ente de contralor de las empresas de electricidad prohibió y mandó a retirar todos estos transformadores que contenían PCB. Entonces, bueno, eso creo que es hoy por hoy la discusión. Y en tanto y en cuanto, insisto, la empresa lo que tiene que hacer, se pide que sea transparente. Entonces, sí, efectivamente hay determinados productos, cuando hablamos de toda la cadena, hasta el consumidor final, tiene que estar relevado el impacto de esa empresa que está produciendo este producto que pueda afectarlas, lo tiene que tener identificado que se puede afectar el derecho a la salud de una persona. Sí, tiene razón. El nexo causal que genera la probancia ante un tribunal es complicadísimo. Es decir, ¿y realmente este alimento te generó o fueron factores externos? Y no tenemos peritos especializados. Exacto. Pero bueno, qué barbaridad, porque eso impacta directamente en la vida de las personas, ¿no? ¿Ah? Tenemos una participación, doctor Centeno, adelante, por favor. Sí, gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escucha, doctor? Sí, adelante. Gracias, doctora Mariana. Buenas noches, un privilegio desde Irapuato, Guanajuato, en México. En nuestro país, doctora, el artículo 1 constitucional obliga al Estado a la protección de los derechos humanos. Entre ellos, el primordial que conocemos es el de la dignidad humana. Siendo así, la empresa en México ha sido certificada o catalogada en últimos años con el mote de empresa socialmente responsable. En Argentina se puede pensar que hay alguna certificación para considerar a la empresa socialmente responsable, porque nos habla usted de algún recurso, entre su exposición tan brillante, doctora, nos habla incluso de la suspensión de determinadas actividades de la empresa. Entonces, para proteger los derechos humanos, pues aquí en México se ha catalogado a la empresa socialmente responsable, un certificado que tiene un logo. Si usted ha podido percatarse, en las empresas en México tienen un pequeño logo que es un triángulo de 3 flechas, como algo especie así como de reciclado, como que por ahí va. Allá en Argentina tenemos una protección
constitucional, porque aquí el artículo primero dice, el Estado protegerá los derechos humanos. Usted habla allá que la empresa debe respetarlos, incluso en uno de los principios rectores nos dice que es remediar, y entre esos de remedio está el acceso a mecanismos de reparación de daños. ¿Puede usted decirnos? Porque yo entiendo, doctora, que también se pueden asociar, o hay empresas transnacionales argentinas con mexicanas que pueden llegar a ser socialmente responsables con un gran respeto hacia los derechos humanos en todos los ámbitos de salud, de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, hay certificación allá, doctora Mariana. Gracias por su tiempo, por escucharme, y un privilegio escucharla. No, muchísimas gracias. A ver, desde el punto de vista del Estado como tal que certifique una empresa, no hay certificaciones. Y la realidad es que muchas veces son organizaciones privadas que dan algún tipo de certificación. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes conocen las empresas B. Las empresas B que están comprometidas, que algunas de ellas son, por ejemplo, que envasan agua u otro tipo de productos, las empresas B lo que dicen es que están comprometidas con el ambiente y se hace una auditoría, mejor dicho, hay un checklist que tienen que hacer las empresas de X cantidad de puntos para ver si cumplimentan. Cuando indagamos sobre una empresa que en realidad decía, es una empresa B, certificada como empresa B, no una certificación, digamos, del Estado reconocida como tal, ¿no? No una, por ejemplo, una certificación de la CISO, digamos, que tenemos en nuestro caso es el IRAM, que certifica también una norma ISO, a su vez de las certificadoras mundialmente reconocidas. Bueno, esta empresa, para contarles esta anécdota, de los 120 puntos, necesitan cumplimentar 50 y ya les dan la certificación en materia ambiental. Con lo que les quiero decir es que pueden tener la certificación, pero que en este caso es de una organización privada, pero no necesariamente están cumpliendo con todos los puntos que se exige para esa certificación. Hoy por hoy, desde el punto de vista, desde el Estado, no hay nada que pueda estar diciendo que sí, esta empresa respeta los derechos humanos o es socialmente responsable. En general son todas iniciativas privadas o de organizaciones de sociedad civil en estos términos, que hay muchos estándares que hoy por hoy en el mundo están dando vueltas para las empresas extractivas, para las empresas de alimentos, para empresas, digamos, de otras cuestiones, y que también nosotros siempre ponemos en el tapete que muchas veces solo se habla de las empresas grandes y las multinacionales, y la realidad es que a veces hay empresas más chicas y que en la diaria están afectando a la comunidad y que muchas veces son invisibles para el control, ¿no? No sé si ustedes conocen el fallo Mendoza, que fue muy un clásico, digamos, de nuestra corte, y que en algún momento la Defensoría, digamos, participó en lo que sería como auditor y el seguimiento de este fallo, que es el tema de la contaminación del riachuelo y todas las empresas que están a la vera, ¿no? Bueno, muy poco se ha avanzado, muy poco hicieron los gobiernos locales por distintas circunstancias, no se han cerrado las empresas, no se las ha instado a reconvertirse y siguen, digamos, tirando los desechos al riachuelo. Entonces, digamos, es muy complejo que también desde el propio estado de esta certificación. Gracias, doctora. Perdón, ¿me escucha? Sí, sí. Sí. Usted habla de un amparo en Argentina. En México también tenemos esta figura. ¿Se pudiera también pensar que conforme al artículo 2 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos,
dice que todas las personas tienen derecho a algún recurso. ¿Se pudiera pensar que acudir a algún recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o ante la Comisión, perdón, para poder hacer valer alguna violación de un derecho humano en materia de salud o de medio ambiente, doctora? Sí, sí, de hecho hoy por hoy la Corte, o sea, si bien siempre el Estado claramente es el obligado y el responsable, hoy por hoy la Corte Interamericana sus sentencias van en ese sentido, ¿no? Y en estos casos que yo les traje están involucradas empresas y hay una afectación y el derecho a la salud, el derecho a trabajo en el caso de Argentina o los derechos de las comunidades. Yo creo que sí va a ir en esta línea, ¿no? Pero insisto en que cuando ya llegamos a cualquier instancia judicial, en estos términos llegamos tarde, digo, porque ya el daño se produjo y ya tenemos a algún afectado, ya hay hay un afectado en su salud, o el ambiente, a la vida, digamos, como pasó en el caso bueno, de las Marianas, el caso de Brasil. Entonces me parece que esto lo tenemos que pensar con digamos, este enfoque, digamos, preventivo. Esta conducta empresarial responsable y la obligación del respeto tiene que tener este enfoque preventivo. Y también las empresas lo tienen que entender porque, en definitiva, pensando en términos estrictamente de costos, es un beneficio para las empresas. En definitiva, yo hago una prevención del daño. Después, también es cierto que hay empresas, como lo discutíamos con gente, digamos, colegas de Chile, que dicen, y bueno, las empresas prefieren previsionar ese costo del juicio y en 10 años, porque lamentablemente los juicios en Latinoamérica no son rápidos, no es eficaz, digamos, el sistema de justicia y aproximadamente 6, 7, 8, 10 años, bueno, las empresas previsionan antes de pagar y prefieren previsionar que adecuar su conducta al momento y hacer las cosas como deben ser. Y para que se den una idea, el año pasado estuve hablando con una colega de la Defensoría de Alemania, ¿no? Que de paso les voy a contar para que ustedes lo vean lo que estaba trabajando en México, ¿no? Alemania, la Defensoría de Alemania, cuando me decía, pero ustedes tienen, digamos, demoran en el término de los procesos judiciales, sí, demoran un montón, 3 años en resolver. O sea que un daños y perjuicios en Alemania tarda 3 años cuando por lo menos en nuestro país arrancamos de 6, 7 y depende de lo complejo del caso, hasta 10 años en resolverse. Y esta colega estuvo trabajando en México con las automotrices alemanas y estuvieron trabajando con sociedad civil y se han establecido mecanismos, hay una guía que establece procedimientos y mecanismos de reparación, ¿no? En el caso de las automotrices alemanas, en México, digamos, se ha hecho una guía que ha participado el Instituto de Derechos Humanos alemán, y esto está relacionado con lo que les decía, la ley de debida diligencia alemana, que resulta obligatoria para todas las empresas alemanas, estén dentro o fuera de Alemania, el que me pareció un buen ejemplo, ¿no? De cómo se está trabajando. Pues Muchas Mariana, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, Silvia, adelante. Tenemos otra participación. Adelante, por favor. Hola Mariana, ¿qué tal de Argentina? Gracias, me encanta la exposición y también todo lo que ha generado. Te quiero hacer una pregunta porque vos has mencionado que el Estado en Argentina, el Estado Nacional a veces, digamos, no ejerce un contralor, el necesario contralor. Pero quizás no sería necesario, porque vos comentaste que, digamos, nosotros, para comentarle un poco a nuestros compañeros, ¿no? Porque vos comentaste que cuando hay alguna afectación interviene el municipio, las provincias,
no sé, para comentarles un poco cómo es. Y entonces el Estado Nacional ahí queda de alguna manera, vos mencionaste que va a intervenir cuando hay un conflicto de tipo interjurisdiccional. De todos modos, digamos, es como muy clarísimo de que, bueno, el ordenamiento jurídico en su totalidad debiera ser aplicado igualmente, eso desde ya. Pero en los hechos, también como dijo Alejandro, lo fáctico es que después los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales, más los gobiernos provinciales, a veces resuelven un poco como quieren, porque también lo que hay que aclarar que en materia esta de todo lo que es los recursos naturales es competencia de las provincias, ¿no es cierto? Entonces, por eso el Estado Nacional, la pregunta es, quizás necesitamos algún tipo de normativa que se le pueda, que digamos que habilite para actuar de modo directo al Estado Nacional. No digo como por lo menos a los efectos de algún contralor o de advertencia o bueno, al modo, en realidad eso lo haría la Defensoría del Pueblo también, ¿no? Sería la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿no? Tendría esa función como de alguna manera de velar o ser una especie, entre comillas, de árbitro con mayor objetividad para, digamos, para establecer algún tipo de límite y de cumplimiento, ¿no? Tanto, a veces hacen un poquito, por lo que venimos hablando, los gobiernos un poco la vista gorda al accionar de la empresa, por ejemplo, ¿no? Y se permiten ciertos emprendimientos que se compromete o afecta el medio ambiente. Entonces, estaba pensando eso, que a lo mejor necesitamos alguna normativa de tipo nacional que establezca, bueno, no sé, estaba pensando en esto, porque si no queda todo, está como un poco en el aire, ¿no? Queda en una situación de falta de límite. Gracias, Mariana, esa era una inquietud más que nada. Sí, no, Sí, muchas gracias a vos y por tu palabra. Bueno, compleja el planteo porque, bueno, las provincias no quieren resignar su poder de policía sobre los recursos. En nuestro caso, los recursos, digamos, por la Constitución, los recursos naturales pertenecen a las provincias. De hecho, en la elaboración de la línea nacional de base, en aquel momento en el Ministerio de Ambiente tuvimos muchas discusiones al respecto, porque ellos nos decían, nosotros no tenemos nada que ver y corresponde a las provincias y a los municipios. Hay normativas marcos, por ejemplo, la Ley General del Ambiente, en nuestro caso, que te da determinadas pautas, pero que en definitiva terminan siendo las provincias y hasta en algunos casos los municipios. En el caso del trabajo, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos prohibido el trabajo infantil, pero quienes tienen la obligación en después el poder de policía concreto y local terminan siendo las provincias. Claramente no puede haber un retroceso de lo que es la normativa nacional o constitucional cuanto a lo que después digan las provincias, pero hoy por hoy en cuestiones de trabajo infantil el gran problema es que no tenemos los suficientes inspectores para que vayan a todo el país tanto en materia nacional, pero como a su vez en materia provincial. Creo que es complejo, digamos, desde el punto de vista de que exista como una única regulación y que en todo caso tendría que coordinarse, digamos, con provincias. Nosotros tenemos varios consejos federales, ahí me parece que se puede hacer incidencia. Cuando fuimos a hablar con el Consejo Federal de Derechos Humanos, que estaba representado por todas las secretarías de derechos humanos, era muy dispar, por ejemplo, esto, y en provincias donde tenían muchas empresas estatales, decían, bueno, esto lo podemos estar aplicando y replicando. Otras provincias, por ejemplo, desconocían el tema. Está el Consejo Federal también de Ambiente, también se podría hacer incidencia. Yo creo que a veces, digamos, a través de distintos espacios se puede hacer sensibilización. Este no es un tema que digamos que de un día para el otro, digamos, esté, digamos, ya instalado. Yo creo que me parece que desde
lo que puede hacer academia, lo que puede hacer sociedad civil, lo que pueden hacer los tribunales a través de sus sentencias, lo que puede hacer el Ejecutivo. Digamos, me parece que esto es un andar. Me parece que lo que no se pueden permitir, digamos, son los retrocesos. Hoy el mundo cuestiona las inversiones que no sean responsables, las inversiones que sean con afectación de derechos humanos. Un clásico ejemplo es Nestlé, por ejemplo, digamos, Nestlé en sus reportes de sostenibilidad blanquea que en algunos lugares, sobre todo en la producción de cacao, tiene trabajo infantil. Entonces ahí era la discusión en el mundo y en todos los foros. ¿Qué hace Nestlé? ¿Se retira del lugar o está haciéndose acciones con los gobiernos locales para esta erradicación del trabajo infantil, para que se entienda que esos niños tienen que estar en un colegio y no trabajando? Entonces ahí desde la empresa donde explicita cuál es en el mundo donde otro tanto pasa con el aceite de palma, los lugares en donde está y hay mucha conflictividad social, el tema también de trabajo infantil. Entonces, casos de trabajo esclavo, ustedes también lo conocen, en el caso de las irregulares en la contratación y los accidentes que se han producido, el caso de Rana Plaza, no sé si lo conocen, es como un leading case en materia de empresas y derechos humanos, que era un edificio literal de distintas marcas donde había mujeres que estaban cosiendo en las peores condiciones de trabajo y hubo un incendio y toda la afectación que generó eso, y hoy por hoy, digamos, las reparaciones todavía terminan siendo prácticamente la nada, o el caso de Chevron Ecuador, y todo por la contaminación que se generó y, digamos, todo también la discusión que hay en que, en definitiva, el gobierno de Ecuador reconoció la responsabilidad que tenía en el tema y no estaría pagando Chevron, sino a las poblaciones afectadas estaría pagando el gobierno. Así que es bien complejo el tema, me parece. Pues muchas gracias, Mariana. Verdaderamente un lujo, como decía Alejandro, haberte escuchado. También agradecer a Alejandro Nató haber sido el interlocutor para poder escucharte en esta ocasión, hablando de un tema que nos invita mucho a la reflexión, que nos invita mucho a la investigación, sobre todo. Y efectivamente, a falta de políticas públicas, tenemos que ser los activistas, los defensores de derechos humanos, la gente que estamos viviendo día a día estos caos, pues poner no quitar el dedo, ¿no? de la llaga hasta en tanto no haya respuestas de temas que inciden en la salud, que inciden en la vida, en la dignidad de las personas, etcétera. Eh, hay mucho por hacer todavía en esto y bueno, pues muchas gracias, Mariana, muchas gracias a todos y a todas quienes nos hicieron favor de acompañarnos en esta sesión. Ya es tarde también allá en Argentina, ya nos desvelamos un rato por allá. Muchas gracias por su acompañamiento y pues nuevamente, Mariana, recordarte que en México tienes amigos y que te tenemos los brazos abiertos cuando quieran venir por acá. Bueno, muchísimas gracias, como dije al principio, a vos, Sergio, Alejandro, por la invitación. Fue un honor estar hablando con ustedes, compartiendo este espacio, y quedo a disposición para lo que necesiten. Como les dije, simplemente es una agenda muy amplia, y fue solo dar, digamos, tal vez un pantallazo de la cuestión, y de cada tema de los que fuimos abordando se pueden ir profundizando. Así que a disposición, y tal lo que decís, esto es que aquellas defensoras y defensores de derechos humanos estemos activando y traccionando esto, y sobre todo visibilizando, ¿no? Yo creo que el tema es visibilizar estas cuestiones para que no haya retrocesos, ¿no? Exactamente.